Introducción. SEO negra. Por favor, no me hagas daño. Creo que me acaba de salvar la vida y ni siquiera sabe quién soy. Ese susurro, apenas audible entre la lluvia, provenía de una niña temblorosa acurrucada en un contenedor de basura oxidado detrás de un almacén en el este de Baltimore. Sus rizos rubios estaban empapados, sus labios castañeteaban, pero sus palabras resonaron como un trueno. En ese momento todo cambió. No debería haber estado allí. No a esa hora, no en ese barrio. Y, definitivamente no haciendo lo que hizo. Pero Naomi Pierce, con tan solo 11 años, no había sido criada para darle la espalda a alguien necesitado, incluso cuando el mundo le había hecho precisamente eso más veces de las que podía contar. Empezó como cualquier otro viernes. Naomi acababa de terminar de barrer en la tienda de la esquina de su abuela en la calle Norchester. Guardó su teléfono con la pantalla rota en el bolsillo de su sudadera descolorida y se despidió con la mano. El sol se había puesto hacía rato, el cielo se teñía de un púrpura amoratado y comenzaba a caer una llovizna intensa. La mayoría de los niños de su edad estarían en casa, haciendo la tarea o viendo dibujos animados, pero Naomi caminaba sola a casa bajo las luces parpadeantes de la calle, que llevaban meses sin arreglar. Entonces lo oyó, un grito ahogado, agudo, de pánico, que provenía de un almacén tapiado a media cuadra. La mayoría habría seguido caminando, pero Naomi se detuvo. Se acercó sigilosamente, con las manos temblando y la respiración entrecortada. Lo que vio a través de esa ventana rota le hizo flaquear las rodillas. Un hombre arrastrando a una niña pequeña por el suelo de cemento. Cinta adhesiva alrededor de sus muñecas. El hombre maldijo entre dientes. El teléfono pegado a la oreja. La tenemos. Llama. Naomi se quedó paralizada. Podría haber corrido. Debería haberlo hecho. Pero algo dentro de ella se negaba a moverse. Tal vez era instinto. Tal vez era el destino. Tal vez era simplemente Naomi siendo Naomi. Recorrió el callejón con la mirada. Una botella vacía. Un montón de ladrillos. Una caja de fusibles rota. En segundos, ideó un plan. Cortar la luz, hacer ruido, causar confusión, agarrar a la niña y correr. Solo tenía una oportunidad y nadie la apoyaría. Lo que sucedió después fue caótico, ruidoso, peligroso y heroico. Naomi abrió la caja de fusibles de un tirón y la cerró de golpe con un ladrillo. Saltaron chispas. Las luces del almacén se apagaron. Ella arrojó la botella al suelo. El cristal del callejón se hizo añicos. El hombre volvió a maldecir. Corrió adentro, agarró la mano de la niña y corrieron. Sin zapatos, sin linterna, solo con miedo, coraje y fe. Se metieron en el contenedor de basura, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Fue entonces cuando la niña, aún sin aliento, aún temblando, miró a Naomi y pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Mi papá es multimillonario. No dejarán de buscarme. Naomi parpadeó, abrió la boca y la cerró. Ni siquiera sabía el nombre de la niña. Pero nosotros sí. Se llamaba Ava Colloulton, la única hija de Russell Colloulton, magnate inmobiliario, multimillonario de Forbes y el hombre que actualmente ofrece $10 millones por cualquier información sobre su hija desaparecida. Y Naomi no tenía ni idea. Lo que sí sabía, lo que siempre había sabido, es que toda vida tiene valor. Toda historia merece ser escuchada. Y a veces, el poder más fuerte surge del lugar más silencioso. Esto es más que un simple rescate, más que un simple titular. Esta es una historia negra que importa. Este es un valor oculto. Y si crees que los héroes pueden surgir de cualquier parte, quédate porque a esta nunca la olvidarás. Naomi Pierce no era el tipo de chica que llamaba la atención. Al menos no por las razones que merecía. Cada mañana de lunes a viernes, se ataba sus zapatillas de marca desconocida, se recogía
las trenzas con cuidado y se abotonaba su chaqueta de segunda mano como si fuera la armadura de una guerrera silenciosa. Su camino a la escuela era siempre el mismo, por la calle Fett, pasando la bodega que siempre olía a café quemado y lejía, y atravesando las puertas de la Academia Hamilton Charter, donde las sonrisas eran selectivas y las escaleras, empinadas. Tenía 11 años, pero la paciencia de alguien del doble de su edad, y la necesitaba. Naomi era una de las pocas niñas negras de su clase, y sin duda la única cuya piel era del color del azúcar moreno, y cuya madre trabajaba turnos dobles en el hospital. Algunas de las otras niñas, de piel más clara, vestían marcas de lujo y las dejaban en todoterrenos con asientos de cuero. Nunca lo decían en voz alta, pero no hacía falta. Su silencio era una crueldad en sí misma. En clase, Naomi siempre se sentaba en la segunda fila, ni demasiado ansiosa ni demasiado distante. Levantaba la mano a menudo, no para presumir, sino porque sabía las respuestas. Pero sus profesores casi nunca le preguntaban. Cuando lo hacían, solía ser después de que alguien más ya se hubiera equivocado. Recordaba haber respondido una vez a una pregunta de historia con todo lujo de detalles y el señor Jensen le dijo: «¿Segura que no lo buscaste en Google?». Sonrió con sorna. La clase se rió. Naomi no. A la hora del almuerzo, solía sentarse sola o con Jamal, un chico tímido al que le gustaba dibujar dragones en el reverso de sus deberes de matemáticas. Las chicas populares nunca se sentaban con ella. A veces cuchicheaban y se reían entre dientes cuando pasaba. Una chica, Madison, la llamó una vez chica de barrio en voz alta, lo suficientemente alto como para que todos la oyeran. Para escuchar. La encargada de la cafetería no hizo nada. Pero Naomi tenía algo especial. No se derrumbó. No suplicó pertenecer. Se comportaba con una gracia silenciosa que ni siquiera sus enemigos podían comprender. Su sonrisa era suave pero firme. Su postura erguida, y cada insulto que le lanzaban rebotaba en el escudo invisible que había construido tras años de ser subestimada. Después de la escuela, mientras otros niños iban a clases de baile o a jugar con amigos, Naomi iba directamente a la tienda de la esquina de su abuela en la calle Iger. Era un lugar pequeño, solo 3 pasillos, un congelador que crujía y una vieja caja registradora que se atascaba casi siempre, pero era suya. La abuela Esther dirigía el lugar como un general dirige un fuerte. Naomi reponía los estantes, barría el suelo y cobraba refrescos y boletos de lotería a los clientes habituales. Conocía a todos por su nombre. El señor Bernard, que venía todos los días a comprar pipas de girasol. La señorita Carla, que siempre compraba ginger ale y hablaba demasiado. Incluso el oficial Jay, que patrullaba la manzana y saludaba, pero nunca se detenía lo suficiente como para preguntarle a Naomi cómo le había ido el día. A veces Naomi hacía sus tareas detrás del mostrador, junto al frasco de paletas rancias, en el letrero doblado de prohibido merodear. Cuando oscurecía, su abuela la acompañaba a casa si su mamá aún no había salido del trabajo. Su apartamento era pequeño pero limpio, con 2 habitaciones, un baño y un sofá que había visto mejores tiempos. En las paredes había fotos, no retratos caros, sino instantáneas. Naomi con dientes faltantes. Naomi con vestidos de domingo. Naomi de pie junto a su mamá con bata de enfermera y su abuela con el sombrero de iglesia. No tenían mucho, pero se tenían la una a la otra. Y amor. Un tipo de amor que envolvía a Naomi cada noche como la manta más cálida. Aún así, Naomi a veces se preguntaba cómo sería vivir en una casa como las que veía en la tele, vestir ropa que no fuera de saldos, no tener que preocuparse por cosas como la factura de la luz o los tiroteos del barrio. Pero más que eso, se preguntaba cómo sería ser vista, no solo observada, no juzgada, sino vista de verdad. Por quién era, por cómo se quedaba después de clase para ayudar a limpiar, o cómo consolaba al chico nuevo que tartamudeaba, o por no faltar ni un solo día a clase, ni siquiera cuando estaba resfriada.
Tenía sueños. Claro, sueños grandes. Quería ser arquitecta. Construir edificios que hicieran sentir segura y orgullosa a la gente. Guardaba una libreta llena de bocetos, puentes, escuelas, casas con porches envolventes. Pero los sueños no siempre se cumplen. Cuando el mundo te repite constantemente que no eres suficiente. Aún así, Naomi guardó la suya con fuerza, en silencio. Como un secreto que nadie podría robar, porque en el fondo sabía, bajo todo el ruido, la crueldad y la duda, que su historia importaba, aunque el mundo aún no lo hubiera comprendido. Y una lluviosa noche de viernes, en un momento de pura valentía y caos, le mostraría al mundo exactamente por qué. 4 horas antes de que Naomi oyera ese grito, la ciudad de Baltimore aún bullía con su habitual murmullo de fin de semana. Las bocinas resonaban en la calle Pratt. El paseo marítimo estaba lleno de corredores y cafés en mano. Y en el tranquilo y exclusivo barrio de Roland Park, la vida transcurría. Como un reloj, pulida, precisa, protegida. Dentro de una casa adosada de 3 pisos. Envuelta en hiedra y silencio, Ava Coulton, de 9 años, cepillaba el pelo de su muñeca favorita, sentada al borde de su cama blanca y dorada. Fuera de su ventana, el jardín privado de la familia Coulton relucía como una postal. Setos recién recortados, una fuente de piedra con forma de cisne y rosales que su madre cuidaba antes de mudarse a su casa en Manhattan. El mundo de Ava era suave y acogedor. Vestidos cuidadosamente seleccionados por su niñera, almuerzos en fiambreras reutilizables, ballet los lunes y piano los jueves. Su padre, Russell Coulton, el hombre detrás de Coulton Properties, era dueño de la mitad de los complejos residenciales de lujo del este de Estados Unidos, y la otra mitad probablemente le debía algo. Ava no entendía del todo a qué se dedicaba su padre. Solo sabía que implicaba guardias de seguridad en la entrada, reuniones en voz baja en su despacho y mucho tiempo fuera de casa. Esa tarde, Ava le suplicó a su niñera, la señorita Lynn, que la dejara jugar afuera solo 10 minutos. La señorita Lynn dudó. Había habido un coche extraño aparcado calle abajo un rato antes, pero al final se rindió. El jardín delantero estaba cerrado, el vecindario vigilado por cámaras y patrullas rutinarias. ¿Qué podía salir mal? Ava salió al porche, agarrando a su muñeca del brazo, y bajó saltando los escalones de la entrada. El aire olía a hierba recién cortada y a verano. La puerta se cerró tras ella con un zumbido, y por un momento, simplemente bailó, girando en círculos sobre el camino de ladrillos como si tuviera todo el tiempo del mundo. Pero el peligro no siempre hace ruido. Una furgoneta blanca se detuvo junto a la acera. Sin chirridos de neumáticos, sin pánico repentino, solo una parada suave. El conductor llevaba un uniforme marrón de UPS con una carpeta en la mano. Desde lejos, parecía un repartidor cualquiera. Ava levantó la vista, curiosa. Él sonrió. ¿Tú, Ava? Ella no. Aquí tienes. Tengo una entrega especial para tu papá. Necesito tu firma rapidito. Dio un paso al frente. Fue entonces cuando el mundo se oscureció. Nadie vio partir la camioneta. Nadie oyó su grito. Para cuando la señorita Lynn regresó con una botella de limonada, la puerta principal seguía cerrada. La muñeca yacía en el camino y Ava había desaparecido. Exactamente a las 4:37 de la tarde, la señorita Lynn llamó a la policía. A las 5:30, Russell Coulton ya estaba en un jet privado volando desde Miami. A las 6:12, el FBI estaba en el lugar. Y a las 7, la cara de Ava estaba por todas partes. Televisión, Twitter, vallas publicitarias digitales en la enero de 83. El número de Ava era tendencia en todas las principales ciudades de Estados Unidos. Los presentadores de noticias la llamaban el ángel de Roland Park. Los presentadores de programas de entrevistas suplicaban por pistas.
La recompensa pasó de $100,000 a $1,000,000 de la noche a la mañana. Y cuando nadie se presentó, Russell la aumentó a $10 millones. No le importaba la imagen pública. No le importaba cómo se veía. El multimillonario ofrecía una recompensa. Lo único que le importaba era una cosa. Su pequeña hija estaba desaparecida y el mundo no. Se movía lo suficientemente rápido para traerla de vuelta a casa. Tras puertas cerradas, los murmullos se volvieron siniestros. Era un objetivo. Alguien del FBI dijo que alguien conocía el código de la puerta. Esto no era casualidad. Russell Coulton no tenía enemigos. Tenía rivales, antiguos socios, promotores resentidos. Demandas colectivas presentadas por personas cuyos edificios no se construyeron tan rápido como se les había prometido. Pero nada de eso tenía sentido. Ni una sola llamada pidiendo rescate, ni una sola exigencia, solo silencio. Ava, mientras tanto, despertó en un trastero. Sin ventanas, con suelo de cemento, un solo colchón y un cubo en la esquina. Las luces parpadeaban. El aire olía a pintura vieja y a miedo. Al principio lloró, luego llamó a su niñera, después a su padre, y luego a nadie. Le dieron galletas saladas y agua embotellada. Un hombre, calvo, de manos gruesas y con un tatuaje en el cuello. Le dijo que no hablara a menos que le hablaran. El otro llevaba guantes. Incluso dentro de casa. No te encontrarán aquí. Uno de ellos dijo, no antes de que terminemos lo que tu padre empezó. Ava no entendió qué significaba eso, pero sabía que era malo. Muy malo. Dejó de llorar y empezó a contar los ladrillos de la pared. 36, luego volvió a contar. Aunque, claro, eso era lo que le había enseñado su niñera. Contar cuando tienes miedo. Abrazaba su muñeca contra el pecho. No sabía si era de día o de noche. No sabía cuánto tiempo llevaba allí. Solo sabía que cada hora que pasaba se sentía como una semana. Y afuera, el mundo giraba en torno a equipos de búsqueda, drones, escáneres térmicos, perros, expertos, videntes, políticos. Pero nadie la encontró. No hasta que Naomi lo hizo. Y ni siquiera estaba buscando. El corazón de Naomi aún latía con fuerza mientras empujaba la puerta trasera del apartamento del segundo piso, encima de la tienda de su abuela. Le dolían los brazos de tanto correr. Le ardían los pulmones, pero no soltó la mano de la niña. Ni por un segundo. El apartamento no era gran cosa. Una sola habitación con suelo de linóleo agrietado, una luz de techo parpadeante y un olor a humedad que provenía de la vieja alfombra que nadie se había molestado en quitar. Nadie había vivido allí en años. Su abuela lo usaba como trastero, toallas de papel extra, conservas, cosas de los 90 segundos que probablemente deberían haber tirado, pero no lo hicieron. Estaba polvoriento, oscuro, silencioso y, por ahora, era el lugar más seguro que Naomi podía imaginar. Guió a la pequeña Ava por el suelo crujiente y la ayudó a sentarse en una caja de leche. Ava no dijo ni una palabra. Tenía la cara pálida. Las rodillas le raspaban, los ojos abiertos y distantes, como si estuviera en otro lugar completamente distinto. Naomi se agachó frente a ella. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Ava asintió levemente. Naomi miró a su alrededor. El lugar estaba helado. No había calefacción. Una manta doblada en un rincón. La tomó y envolvió a Ava con ella. Soy Naomi, dijo. ¿Cómo te llamas? La chica dudó. Luego, con una voz apenas un susurro, dijo, Ava. Eso fue todo. Solo una palabra, sin detalles, sin historia, solo un nombre, pero era suficiente por ahora. Naomi sacó su teléfono, que ya tenía un 4% de batería. Pulsó el botón de encendido. Muerto, por supuesto. Revisó su mochila. No tenía cargador. Su abuela tenía uno en la tienda de abajo,
pero bajar ahora parecía arriesgado. ¿Y si las estaban siguiendo? ¿Y si el hombre del almacén ya estaba registrando el vecindario? Naomi miró a través de las rendijas de las persianas. El callejón estaba oscuro y silencioso, pero algo en esa quietud no se sentía bien, como la calma antes de la tormenta. Se volvió hacia Ava. ¿Sabes quién te secuestró? Ava negó con la cabeza, con la mirada fija en el suelo. ¿Te hicieron daño? Otra vez negó. Naomi quería preguntar más. Tenía 1000 preguntas. Pero Ava parecía a punto de quebrarse si la presionaban un poco más. Así que no lo hizo. En cambio, fue al armario y sacó unas botellas de agua y un viejo paquete de galletas que recordaba haber guardado hacía meses. Se las dio a Ava, quien las devoró como si no hubiera comido en días. Naomi se sentó a su lado, con las piernas cruzadas, observando cada bocado. Fue entonces cuando Ava finalmente habló de nuevo. Dijeron que mi papá lo arruinó todo. Naomi parpadeó. ¿Tu papá? Ava asintió. No paraban de hablar de él. Decían que tenía demasiado dinero, que se le había olvidado de dónde venía. Naomi frunció el ceño. Eso no sonaba a algo que la gente dijera de cualquier padre. Pero antes de que pudiera preguntar nada más, un sonido resonó desde abajo. Una puerta. Luego, pasos. Lentos, deliberados, pesados. A Naomi se le cortó la respiración. No podía ser. Su abuela. Había ido al ensayo del coro. Naomi tomó suavemente la mano de Ava y le hizo un gesto para que guardara silencio. Se acercaron de puntillas a la esquina, escondiéndose tras una alta estantería metálica llena de toallas de papel. Los pasos se hicieron más fuertes, crujiendo en las escaleras, y luego silencio de nuevo. El corazón de Naomi latía con fuerza en sus oídos. Metió la mano en el bolsillo y encontró la linterna rota. Apenas funcionaba, pero era todo lo que tenía. Se volvió hacia Ava, articuló la palabra esconderse, y señaló el armario. Ava obedeció, sin hacer ruido. Naomi se agachó tras la puerta, conteniendo la respiración. El pomo de la puerta. Se movió 1, 2 veces, y luego se detuvo. Una larga pausa, y luego pasos, que se alejaban escaleras abajo, hacia la puerta trasera. Naomi esperó un minuto entero. Antes de moverse, se acercó sigilosamente a la ventana y miró hacia afuera. Una furgoneta negra se alejaba. Alcanzó a ver el rostro del conductor. Era él, el hombre, del almacén. Lo sabía. Sabía dónde estaba. Por primera vez desde que todo empezó, Naomi sintió verdadero miedo. No por ella, sino por Ava. Esto ya no era un simple rescate. Esto era serio, peligroso, y ella estaba completamente desbordada. Pero rendirse no era una opción. No ahora. Nunca. La mañana siguiente llegó lenta y gris. Naomi apenas había dormido. Mantuvo un ojo abierto. Toda la noche, atenta a pasos en las escaleras, luces a través de las persianas o el ronroneo del motor de una furgoneta. Afuera, pero la oscuridad permaneció en silencio. Nadie vino. Y eso, de alguna manera, lo empeoró todo. Miró a Ava, acurrucada en el suelo con la manta hasta la barbilla. La niña se había quedado dormida sobre las 3, con los dedos aún aferrados a la manga de la chaqueta de Naomi como si fuera su salvavidas. Incluso dormida, parecía asustada. Naomi se levantó despacio, con cuidado de no despertarla, y volvió a la ventana. El callejón estaba vacío. Un gato hurgaba en una bolsa de basura. A lo lejos, un camión de reparto frenó con un siseo. Necesitaba respuestas rápido. Cuando Ava por fin despertó, Naomi le dio una barrita de granola y se sentó frente a ella. Ya no había tiempo para delicadezas. Dijiste que hablaron de tu padre, dijo Naomi. ¿Quién es? Ava masticó despacio, tragó y asintió. Russell Coulton.
dijo en voz baja. Naomi parpadeó. Espera, él. Russell Coulton. ¿El constructor? Ava asintió de nuevo. Los ojos de Naomi se abrieron de par en par. Había visto su nombre en carteles publicitarios por toda la ciudad. Coulton Properties, Coulton Towers, incluso en el centro comunitario Coulton. Él. Estaba en todas partes, lo cual ahora tenía sentido. La ropa elegante, la puerta de seguridad, la enorme recompensa en la televisión. Todo encajaba. ¿Eres tú, Ava?, susurró Naomi. La que todos buscan. Los ojos de Ava se llenaron de lágrimas y asintió por tercera vez. Naomi. Se recostó. Dios mío. No solo había rescatado a una niña. Había rescatado a la niña más buscada del país. Y ahora, quienes la secuestraron, probablemente no eran unos simples secuestradores. Esto era más grave. Mucho más grave. Naomi se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. Su mente daba vueltas. Vale, eso explica por qué siguen tras de ti. No solo están enfadados, están desesperados. Tu padre. Redención y reforma. Camarera negra. Debe de haberle granjeado algunos enemigos. Ava se limpió la nariz con la manga de la sudadera. Dijeron que destruía a la gente, que compraba casas y echaba familias, que hacía promesas y las rompía. Naomi se detuvo. Recordó algo. Un hombre había estado merodeando la tienda de su abuela hacía unos días. Alto, calvo, parecía que no pertenecía allí. Había hecho preguntas extrañas sobre la seguridad de la tienda al cerrar, quien vivía arriba. En ese momento, pensó que solo estaba siendo raro. Ahora no estaba tan segura. Tomó un lápiz y un recibo viejo. ¿Puedes describir al hombre que te llevó? Ava asintió lentamente. Cabeza grande y rapada. Barba. Tenía un tatuaje de serpiente en el cuello. A Naomi se le heló la sangre. Es él, susurró. Lo vi. Dibujó lo que recordaba. No era perfecto. No era profesional. Pero el rostro se veía bastante bien. Se lo mostró a Ava, quien asintió de inmediato. Es él. Ahora Naomi tenía pruebas. No lo suficiente como para arrestar a nadie, pero sí para saber que esto no era un crimen al azar. Era personal, estratégico, dirigido, y ella estaba atrapada en medio de todo. Lo primero que pensó fue ir a la policía. Pero entonces recordó ayer la forma en que el oficial había puesto los ojos en blanco. La consejera que dijo, que los adultos se encarguen. Nadie le había creído cuando no tenía a la hija de un multimillonario a su lado. ¿Le creerían ahora? Necesitaba otro tipo de ayuda. Tranquila, inteligente, capaz. Pensó en una persona. Jamal, el chico tranquilo de la escuela que dibujaba dragones y trasteaba con ordenadores como si fueran legos. Una vez arregló la impresora del aula con un clip y una batería. Naomi no sabía cómo, pero sabía que él podría encontrar la solución. Volvió a coger su teléfono. Aún sin batería. Quédate aquí, le dijo a Ava. No abras la puerta. Solo para mí. Ava apretó con fuerza su muñeca. Prométeme que volverás. Naomi le dedicó una suave sonrisa. No voy a ninguna parte. Bajó sigilosamente por la escalera trasera, salió por el callejón y se dirigió directamente a la biblioteca. Si la policía no la ayudaba y los adultos no la escuchaban, Naomi lo haría ella misma. Porque si había algo que había aprendido en 11 años de ser ignorada, subestimada y menospreciada, era que no esperas a que te rescaten. Te conviertes en el rescate. Naomi no corrió, pero caminó rápido. Cabeza gacha, capucha puesta, manos en los bolsillos como si tuviera algo que esconder, porque así era. La hija de un multimillonario se escondía en un apartamento abandonado encima de la tienda de su abuela. Una niña asustada, su rostro en todos los noticieros de Estados Unidos,
y nadie sabía la verdad excepto Naomi, y nadie le creía. Todavía no. Entró al frío de la biblioteca pública. El lugar estaba medio vacío, como siempre. Unos cuantos estudiantes universitarios miraban fijamente sus portátiles. Un hombre roncaba suavemente en un sillón de lectura. Naomi se dirigió al laboratorio de informática al fondo y allí estaba él, tal como esperaba. Jamal Evans, su compañero de clase callado, con la mente de un programador. Y la vida social de un fantasma. Estaba comiendo cheetos picantes con una mano y tecleando líneas de código con la otra. Oye, susurró Naomi. Jamal levantó la vista. Sus gafas se le deslizaron por la nariz. Naomi, ¿qué eres? Necesito tu ayuda, parpadeó. Ayuda de verdad. Se sentó a su lado y desplegó el boceto del hombre calvo con el tatuaje de serpiente. Entonces le contó todo. Los gritos, el almacén, la persecución, Ava, todo. Mantuvo la voz baja y la mirada fija en la pantalla, temerosa de que alguien la escuchara. Para cuando terminó, Jamal la miraba como si hubiera salido de una película de Marvel. ¿Hablas en serio?, preguntó con voz firme. No se rió, no se burló, solo asintió una vez. Bien. ¿Qué necesitas? Naomi exhaló. Necesito pruebas. Necesito que alguien me crea. No podemos simplemente entrar en una comisaría y esperar que nos escuchen. Ya lo intentaste 2 veces. Jamal consultó una base de datos local de delitos denunciados. Revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad públicas, examinó los registros policiales e incluso logró acceder a algunas cámaras de seguridad comunitaria cerca de la tienda de Naomi. ¿Recuerdas a qué hora viste al tipo? Hace 2 noches, alrededor de las 7. Estaba cerca del callejón, observando. Jamal hizo clic rápidamente, revisando las grabaciones. Lo encontré. Se detuvo en una imagen granulada en blanco y negro. El hombre estaba apoyado contra un contenedor de basura, cigarrillo en mano, la cabeza girada lo justo para que se viera el tatuaje en su cuello. El corazón de Naomi dio un vuelco. Es él. Jamal amplió la imagen. No estás loca. Lo sé. Descargaron la grabación, le pusieron la fecha y hora, y la respaldaron 3 veces. ¿Sigues pensando que la policía no te creerá?, preguntó. Naomi dudó. Me mirarán y verán a otro chico negro con una historia increíble. Jamal no discutió, lo entendió. Hagámoslo de forma más inteligente, dijo. Hay un reportero, un chico de aquí, el señor Devin Carter. Mi primo hizo prácticas con él el año pasado. Él publica historias que la policía intenta silenciar. ¿Crees que me escucharía? Escuchará a las pruebas. Y ahora tenemos algunas. 2 horas después, Naomi estaba parada frente a una pequeña estación de noticias en el oeste de la ciudad. Su sudadera estaba bajada. 1 año después, chica negra. Y le temblaban las manos al sostener la memoria USB. Dentro, la recepcionista apenas levantó la vista. ¿Tienes cita? Necesito hablar con el señor Carter. Es urgente. Envíele un correo electrónico. Se trata de Ava Coulton. Eso captó su atención. 10 minutos después, Naomi estaba sentada frente a un hombre con una chaqueta desgastada, tomando café de una taza que decía, la verdad duele. Devon Carter parecía cansado, pero tenía la mirada fija. Tienes 3 minutos, dijo. Naomi asintió. Entonces habló. Tranquila, clara, precisa. Le mostró la grabación, el retrato robot, el nombre de pila de Ava, el escondite, todo lo que podía mostrar sin poner a Ava en peligro. Devon no la interrumpió, ni una sola vez. Cuando terminó, se recostó y exhaló. Chica, si tan solo la mitad de esto es cierto, acabas de dar con la noticia más importante del estado. Naomi lo miró fijamente. ¿Así que me crees? Creo que algo está pasando, y creo que nadie está buscando en los lugares correctos. Se puso de pie,
Sacó su teléfono e hizo una llamada. Voy a comentárselo a alguien de confianza, extraoficialmente. Mantente discreta. No publiques nada. No hables. Protegeré tu nombre hasta que digas lo contrario. Naomi también se puso de pie. Gracias. Él asintió. No viniste aquí por reconocimiento. Viniste aquí por justicia. Por eso sé que esto es real. Esa noche, Naomi regresó al apartamento con el teléfono cargado y un rayo de esperanza. Ava estaba a salvo. Todavía asustada, pero a salvo. Naomi se sentó a su lado y finalmente se permitió respirar. No, no tenía placa. No, no tenía un equipo, pero tenía su voz. Y finalmente, alguien la escuchaba. El primer titular. Llegó al sitio web de noticias local justo después de la medianoche. Última hora. Niña que se cree que es Ava Colón vista con vida en el este de Baltimore. La noticia era breve, vaga y cautelosa, pero suficiente para desatar una polémica. Al amanecer, la historia había pasado de las noticias locales a los medios regionales. A las 9 de la mañana, ya estaba en el noticiero matutino de CNN. Al mediodía, el nombre de Ava Coulter era tendencia en los 50 estados, y el nombre de Naomi seguía sin aparecer. Vio cómo se desarrollaban las noticias en el pequeño televisor de su abuela, en la trastienda de la tienda. Acurrucada junto a Ava, con un tazón de cereal que se empapaba en su regazo. Su teléfono vibraba cada pocos minutos. Jamal le enviaba enlaces, actualizaciones, fragmentos de hilos de Reddit y cuentas de Twitter, todos intentando reconstruir lo mismo. ¿Dónde había estado Ava? ¿Y quién la ayudó a escapar? Los medios especulaban sobre todo: operaciones secretas del FBI, padres justicieros, incluso teorías sobre la posibilidad de que Ava hubiera escapado por su cuenta. Una presentadora de podcast afirmó con seguridad que había escapado usando movimientos de karate que aprendió en el internado. Naomi y Ava se miraron. «¿Karate?», dijo Ava, arqueando las cejas. Naomi negó con la cabeza y sonrió con sorna. «Supongo que me perdí esa parte». Se rieron solo un instante, pero se sintió bien. Humano. Entonces el teléfono de Naomi volvió a iluminarse. Esta vez, un mensaje del señor Carter, el reportero que le había creído al principio. «Pon el canal 7 ahora». Tomó el control remoto y cambió al canal. Una mujer con un elegante blazer estaba frente a una imagen borrosa del callejón, donde Naomi había escondido a Ava. «Acabamos de recibir confirmación de fuentes cercanas a la investigación de que Ava Coulter fue recuperada sana y salva anoche en el este de Baltimore. Si bien los detalles oficiales permanecen sellados, estamos recibiendo informes de que una joven anónima puede haber desempeñado un papel crucial en el rescate de Ava». Naomi se quedó paralizada. Según los informes, un vecino vio a las dos niñas entrar en un edificio abandonado. Para cuando llegaron las autoridades, la niña ya no estaba. «Están hablando de ti», susurró Ava. El reportero continuó: «Según las fuentes, la niña no identificada tendría entre 10 y 12 años. Las autoridades la están buscando ahora, no porque esté en peligro, sino porque podría ser la heroína que nadie vio venir». A Naomi le temblaban las manos. «¿Eso es bueno?», preguntó en voz alta, sin esperar realmente una respuesta, pero la respuesta llegó de todos modos, clara y contundente. En menos de una hora, la gente empezó a llegar a la tienda. Reporteros, camarógrafos, curiosos desconocidos con sus teléfonos en alto como antorchas. Naomi miró por las cortinas del piso de arriba. Una mujer lloraba en la acera. Un hombre gritó: «Solo queremos darle las gracias». Alguien había dejado un osito de peluche en los escalones. Entonces llamaron a la puerta. La abuela abrió. Naomi contuvo la respiración. Una mujer alta, vestida con un traje pantalón negro, estaba en el porche, con su placa colgando del cuello. «Agente especial Ortiz»,
del FBI, dijo con calma. No estamos aquí para causar problemas. Solo queremos hablar con la chica para asegurarnos de que está bien. Naomi apareció. La agente la miró, no más allá de ella, ni a su alrededor, sino a ella. Hiciste algo valiente, dijo, y te lo agradecemos mucho. Naomi no supo qué decir, así que solo asintió. Más tarde esa noche, de vuelta arriba, Ava se sentó junto a Naomi mientras veían una conferencia de prensa de la finca de Russell Coulton. Russell estaba de pie frente a un atril, con un traje impecable, una voz firme, pero sus ojos eran crudos, humanos. Quiero agradecer al FBI, a la policía local, y a la increíble joven que arriesgó su vida para salvar a mi hija. Dijo, no sabemos su nombre. No sabemos dónde está, pero si nos está viendo, quiero que sepa que no es solo una heroína. Ahora es familia. Ava apretó la mano de Naomi. Lo dice en serio, susurró. Naomi parpadeó, con las lágrimas subiendo a su garganta. Había pasado de ser invisible a inolvidable. Pero el mundo aún no conocía su nombre. Y por ahora, eso estaba bien, porque el foco no era lo importante. Salvar a Ava sí lo era. Y Naomi Pierce, una simple chica negra del este de Baltimore con zapatillas de segunda mano y un corazón demasiado grande para su propio bien, había logrado lo que millones de dólares y docenas de agentes no habían conseguido. Había traído a alguien a casa. Naomi nunca había sentido esta presión. Ni cuando hizo su primer examen en la escuela, ni cuando se enfrentó a los abusones. Ni siquiera cuando cargó a Ava por aquel callejón del almacén en la oscuridad. Esto que estaba a punto de hacer se sentía más grande que cualquier cosa a la que se hubiera enfrentado antes. Porque ahora ella no solo intentaba ayudar. Intentaba revelar la verdad. Y esa verdad podía perjudicarla, o algo peor. Esa noche, después de que estallara el frenesí mediático y el FBI llamara a su puerta, Naomi se quedó despierta en el apartamento vacío mientras Ava dormía. Caminaba de un lado a otro pensando en todo lo que Ava le había contado sobre los hombres, las amenazas, la ira hacia su padre, cómo conocían el código de la casa, cómo nunca pedían rescate. Esto no se trataba de dinero. Era venganza. La mente de Naomi volvía una y otra vez al hombre con el tatuaje de serpiente, el que vio en el callejón. El que Ava identificó. Y entonces algo hizo clic. Un detalle que casi había olvidado. 3 noches atrás, estaba hablando por teléfono. Y no solo hablaba, estaba enojado, gritando. Recordó haberle oído decir algo al pasar junto a él. Cree que puede borrarme con un cheque. No. Le daremos donde más le duele. En ese momento, no lo entendió, pero ahora estaba claro. Esto no era un secuestro que salió mal. Era algo personal. Y alguien cercano a Russell Coulton había ayudado a que sucediera. A la mañana siguiente, Naomi regresó a casa de Jamal antes de ir a la escuela. Su madre trabajaba de noche, así que tuvieron unas horas tranquilas para ellos solos. Volvió a llevar un boceto del hombre y le explicó su plan. Quiero volver, dijo Naomi. ¿Volver a dónde?, preguntó Jamal. Al almacén. Los ojos de Jamal se abrieron de par en par. ¿Hablas en serio? Apenas lograste salir la última vez. Necesito algo real, dijo ella. Una grabación, un nombre, algo que no puedan ignorar. Dudaba. Luego abría un cajón y le entregaba una pequeña grabadora de voz. Es vieja, dijo, pero funciona. Naomi sonrió. Perfecto. Esa noche, regresó sola al almacén. Llevaba una sudadera negra con capucha y zapatillas silenciosas. Su corazón latía con fuerza en sus oídos. Sabía que era un riesgo, pero también sabía que era la única manera de obtener una prueba irrefutable. Se deslizó por una rendija de la puerta lateral, se agachó y esperó. Durante un largo rato, no pasó nada. Entonces, voces, 2 hombres. El primero era Snake Tattoo. El segundo tenía una voz más ronca. Escapó,
dijo Snake. Te dije que deberíamos haberla trasladado antes. Nos pagaron para mantenerla con vida, no para arruinarlo. No voy a pagar por esto. ¿Sabes quién es su padre? ¿Crees que me importa Coulten? Se hizo rico estafando a gente como nosotros. Ahí estaba. La ira, el motivo. Naomi pulsó grabar y siguió escuchando. Entonces, apareció el nombre. ¿Por qué confiaste en Derek con los códigos? El tipo es un payaso del sector inmobiliario, no un delincuente. Porque me debía una. Coulten arruinó su carrera. Le arrebató el trato de Abelan. Esto era una venganza. Naomi se quedó helada. Derek, ese fue el nombre que Ava mencionó una vez, medio dormida. El tío Derek trabajaba con mi padre, murmuró. Siempre tenía una sonrisa extraña. Ahora todo tenía sentido. Derek no era el tío de Ava. Solo uno de esos amigos de la familia a los que los ricos llaman tío. Porque antes eran muy unidos. Pero este estaba furioso. Lo habían excluido de algo importante. Y en lugar de ir a juicio, se había dado a la fuga. Los dedos de Naomi apretaron la grabadora con más fuerza. Lo tenía. Prueba del motivo. Conexión. Traición. Se giró para irse, pero resbaló con una tabla suelta. El ruido resonó como un trueno. Espera, ¿oíste eso? Pasos rápidos. Se acercan. Naomi no dudó. Salió corriendo por la puerta lateral, cruzó el solar y bajó por el callejón. No se detuvo hasta llegar a la tienda. El corazón le latía con fuerza, le ardían los pulmones. Cerró la puerta con llave y se desplomó en el suelo. Pero la tenía, la cinta, la verdad. A la mañana siguiente, Naomi le entregó la grabación al señor Carter, quien inmediatamente contactó al FBI. Esta vez, actuaron con rapidez. Al anochecer, los agentes allanaron un local comercial en las afueras de la ciudad y arrestaron a ambos hombres. Y al día siguiente, Derek Bennett, ex socio de Russell Coulten, fue detenido por conspiración para secuestrar y poner en peligro a una menor. La noticia estaba en todos los medios. Pero esta vez, algo era diferente. Los titulares no hablaban de una chica anónima ni de un héroe sin nombre. Decían otra cosa. Naomi Pierce, la chica que desmanteló una red de secuestros. El coche que se detuvo frente a la tienda de la abuela de Naomi era negro, elegante y demasiado caro para el barrio. No encajaba. Solo las llantas cromadas probablemente costaban más que todo el apartamento de Naomi. Naomi estaba sentada en los escalones, bebiendo refresco de uva e intentando ignorar a la última tanda de reporteros, que seguían acampados al otro lado de la calle. Ava había sido puesta bajo custodia protectora el día anterior, solo hasta que las cosas se calmaran. Naomi ya la echaba de menos. Solo se conocían desde hacía unos días. Pero se sentía como si hubieran pasado años. La puerta trasera del coche se abrió lentamente y salió Russell Coulten. Naomi lo reconoció al instante. Había visto su rostro en edificios, en entrevistas de noticias, en portadas de revistas. Pero nada se comparaba con verlo en persona. Alto, imponente, impecablemente vestido, pero cansado. Muy cansado. Parecía un hombre que no había dormido en semanas. Se acercó a los escalones lentamente, no con la confianza de un multimillonario, sino con la humildad de un padre. Naomi se puso de pie, sin saber qué hacer. ¿Naomi Pierce? Preguntó. Ella asintió. Russell exhaló casi como si hubiera estado conteniendo la respiración desde el día en que Ava desapareció. Soy Russell Coulten, dijo. El padre de Ava. Lo sé, dijo Naomi en voz baja. Hubo una larga pausa. Él la miró fijamente. No solo como a una niña, no solo como a un titular, sino como a alguien que había hecho lo que nadie más pudo. Salvaste a mi hija, dijo. Ni siquiera sé cómo empezar a agradecértelo. Naomi se encogió de hombros, repentinamente tímida. Solo.
No podía irme. La voz de Russell se quebró. La mayoría lo habría hecho. Naomi bajó la mirada. La mayoría no espera mucho de chicas como yo. Eso lo hirió profundamente. Se sentó en el escalón junto a ella. No crecí como Ava. Dijo, sé lo que es ser ignorado. Empecé desde cero, pero en algún momento olvidé lo que se siente ser invisible. Naomi no dijo nada. Gasté millones intentando encontrarla. Continuó. Contraté a los mejores, pedí favores y nada funcionó. Pero tú no tenías dinero, ni apoyo, ni formación, y aún así lo hiciste. Ella se encogió de hombros de nuevo. Simplemente hice lo que me pareció correcto. Él la miró. ¿Tienes idea de lo que eso significa? Naomi negó con la cabeza. Russell metió la mano en su abrigo y sacó un pequeño sobre. Sé que no hiciste esto por la recompensa, pero quiero asegurarme de que estés bien. Naomi vaciló. No estoy intentando hacerme rico con esto. No se trata de dinero, dijo él. Se trata de asegurarme de que la gente te vea como yo te veo. Como alguien importante, alguien con futuro. Naomi abrió el sobre. Dentro había una beca completa. Cualquier escuela, cualquier universidad, con todos los gastos pagados. Su nombre ya estaba impreso en el certificado. Le temblaban las manos. Russell añadió en voz baja, ¿y ese apartamento de arriba? Me gustaría renovarlo para ti y tu familia. Paredes de verdad, calefacción, seguro, protegido. Naomi parpadeó para contener las lágrimas. No tienes que hacer todo esto. Lo sé, dijo él, pero quiero hacerlo. Se levantó lentamente y volvió a meter la mano en el bolsillo. Esta vez, le entregó una foto. Era Ava de pie en su jardín, sosteniendo su muñeca, sonriendo. No deja de hablar de ti, dijo. Dice que eres la persona más valiente que ha conocido. Naomi miró la foto. Es más fuerte de lo que cree, asintió Russell. Tú también. Mientras el sol se ocultaba tras los tejados, tiñendo de dorado el pavimento, Naomi y Russell permanecieron sentados en silencio durante unos minutos más, dos personas de mundos distintos, unidas por el miedo, el coraje y algo que ninguno de los dos esperaba, respeto. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, Naomi no se sintió invisible. Se sintió vista. No por su ropa, no por el lugar donde vivía, sino por quién era. Y eso valía más que cualquier cosa en el sobre. Naomi nunca había hablado por un micrófono. Nunca se había presentado ante una multitud más grande que su aula de sexto grado, nunca había tenido cámaras de televisión apuntándole ni micrófonos pegados a su rostro, ni 100 ojos observándola, esperando que dijera algo profundo. Pero allí estaba, de pie en un escenario en el centro de Baltimore, bajo una carpa blanca instalada frente al centro comunitario Coulton, pocos días después de que la historia se hiciera pública. Esto no era lo que ella había pedido, pero era lo que el mundo necesitaba. Y Russell Coulton se aseguró de que fuera su decisión. No la suya. Había venido el día anterior con Ava, quien ahora sonreía con más facilidad y caminaba con más seguridad. Juntos, le pidieron a Naomi que hablara en la rueda de prensa de la ciudad. Una celebración, sin duda, pero también un momento para enfrentarse al público, para contar su historia. Al principio, Naomi dijo que no. No quería llamar la atención, no quería la presión. Pero Ava le tomó la mano y le dijo, necesitan escuchar a alguien como tú. Eso lo cambió todo. Ahora, de pie frente a la multitud, las palmas de las manos de Naomi estaban húmedas. Su corazón latía con fuerza en su pecho, como si fuera a romperse una costilla. El alcalde ya había hablado. El gobernador había elogiado su valentía. Russell Coulton la había llamado, un recordatorio de que el coraje no proviene del poder, sino del carácter. Ahora era el turno de Naomi. El atril era más alto de lo que esperaba. Tuvo que ponerse de puntillas para alcanzar el micrófono. Respiró hondo, luego otra vez, y entonces habló.
Me llamo Naomi Pierce. Tengo 11 años. Vivo en la calle Norchester, encima de la tienda de la esquina de mi abuela. Algunas personas entre la multitud sonrieron. Algunas sacaron sus teléfonos. Probablemente ya sepan lo que pasó. Han visto las noticias, leído las publicaciones, pero lo que no saben es que no pretendía ser una heroína. Hizo una pausa. Solo oía a alguien llorar y no podía fingir que no. Naomi observó a la multitud. Reporteros, vecinos, desconocidos y algunos niños, negros, morenos, blancos. Todos hombro con hombro. No tenía un plan. No tenía refuerzos. Lo único que tenía era mi instinto. Y la verdad es que a la gente como yo no se nos suele dar la palabra. Miró a Ava, que estaba sentada en primera fila, abrazando con fuerza a su muñeca. Cuando eres una chica negra en un barrio pobre, la gente no espera mucho. Dan por sentado cosas. Juzgan tu ropa, dónde vives, cómo hablas, pero no te ven. El público guardó silencio. Estoy acostumbrada a ser invisible en la escuela, en las tiendas, incluso cuando intento hacer algo bien. La gente no siempre me cree. Eso pasó cuando fui a la policía. Eso pasó cuando intenté pedir ayuda. Pero seguí adelante. No porque quisiera ser una heroína, sino porque Ava necesitaba a alguien. La voz de Naomi tembló un poco, pero no se detuvo. Hablamos mucho sobre justicia, sobre seguridad, sobre hacer lo correcto. Pero, si somos honestos, a veces al mundo no le importa hasta que alguien rico sale lastimado. Un murmullo recorrió la multitud. Naomi se irguió. No salvé a Ava por quien es su padre. La salvé porque es una persona, una niña asustada, como yo podría haber sido, como cualquier niño. Hizo una pausa. Y la verdad es que también hay niños en mi vecindario que desaparecen, que resultan heridos, que no salen en las noticias, que no reciben equipos de rescate ni recompensas, ni conferencias de prensa. Dejó que esas palabras flotaran en el aire. Creo que tenemos que cambiar eso. Ahora, el silencio no era solo silencio. Era intencional. La gente escuchaba. Escuchaba de verdad. No quiero ser famosa, continuó. Quiero ser útil. Quiero usar este momento para visibilizar a las personas con las que te cruzas todos los días. Niños como yo que se fijan en las cosas, que se preocupan, que solo necesitan que alguien crea en ellos. Se apartó del micrófono, respiró hondo y bajó. Por un momento, no pasó nada. Entonces comenzaron los aplausos. Lentos, luego más fuertes, luego creciendo como una ola. No eran aplausos educados. Eran reales, sinceros, merecidos. Naomi no sonrió. No hizo una reverencia. Simplemente regresó a su asiento, con la cabeza en alto y el corazón lleno. Porque por primera vez en su vida, no solo la habían visto, la habían escuchado. Naomi llevaba 2 días de vuelta en la escuela. Cuando comenzaron los susurros, no le sorprendió. Lo esperaba. Los señalamientos, las miradas, las sonrisas fingidas. De los profesores que nunca antes recordaban su nombre y ahora actuaban como si siempre hubieran visto su potencial. Pero lo que no esperaba era a ellos, los acosadores. Se sentaban al fondo del aula. Como siempre, reclinadas en sus sillas, masticando chicle, con la mirada llena de picardía. Naomi las conocía desde 3er grado. Eran las que se reían cuando llevaba zapatos desparejados. Las que imitaban su voz en el pasillo. Las que una vez le pegaron un cartel de beneficencia en la espalda de la sudadera y la observaron pasearse con él toda la mañana. Y ahora, guardaban silencio. No en el sentido de que estuvieran planeando algo. En el sentido de que no sabían qué hacer. A la hora del almuerzo, Naomi se sentó en su sitio habitual, en la esquina de la cafetería junto a las máquinas expendedoras. Le gustaba la distancia, le gustaba la vista. Era donde podía comer en paz. Excepto que hoy,
alguien más se acercaba. A ella. Nina Carrington, una de las chicas más ruidosas del colegio. Reina del sarcástico, maestra de los ojos en blanco. Iba acompañada de otras dos chicas que solían ir en manada, como lobos. Con brillo de labios. Naomi se preparó. Ya viene, pensó. Pero no puso los ojos en blanco. Se sentó así sin más al otro lado de la mesa. Hola, dijo Naomi parpadeó. Hola. Parecía incómoda. Nerviosa. Vi tu discurso, dijo en las noticias. Naomi asintió lentamente. Estuvo bien, añadió En serio. Naomi ladeó la cabeza. Gracias. Bajó la mirada y luego la volvió a levantar. Mira, sé que no hemos sido nada amables. Y no te pido disculpas porque ahora seas famosa. Te pido disculpas porque lo entiendo. De verdad que sí. Naomi entrecerró los ojos. ¿Entender qué? Todo esto de ser invisible, dijo La gente piensa que porque me visto bien y subo fotos, lo tengo todo resuelto. Pero mi madre tiene 3 trabajos. Mi hermano acaba de entrar en prisión. Sonrío para que la gente no haga preguntas. Naomi no supo qué decir. Por primera vez, Nena no hablaba como una abeja reina. Hablaba como una chica. Una chica de verdad. Las otras chicas detrás de ella asintieron. Una de ellas susurró, fuiste valiente. Naomi las miró fijamente. Y lo que vio no era fingido. Era respeto. Esa tarde, de camino a casa, Naomi pasó por la cancha de baloncesto donde los chicos mayores solían gritarle por estorbar. Uno de ellos la llamó, Naomi. Ella se detuvo. El chico levantó el puño. Tienes agallas. Naomi sonrió. Solo un poco. Gracias. Dijo. Siguió caminando, con la cabeza bien alta. Al día siguiente, su maestra le pidió que se quedara después de clase. Me gustaría que hablaras en la asamblea, dijo la maestra, que hablaras sobre lo que hiciste respecto al coraje. Naomi asintió. Pero lo que quería decir era, nunca se habían fijado en mí antes. ¿Por qué? ¿Ahora? Pero no lo dijo. Solo dijo que sí. No porque necesitara su aprobación, sino porque los chicos sentados en las últimas filas, los callados, los ignorados, necesitaban a alguien que se pareciera a ellos, que sonara como ellos sí, que viniera de donde ellos venían para estar en ese escenario. Esa noche, Naomi se sentó en su escalera de incendios, con las piernas colgando, mirando la ciudad. Todavía olía a humo de escape y patatas fritas, todavía zumbaba con sirenas, gritos y autobuses nocturnos. Pero ahora se sentía diferente, más tranquila en su interior. Ava le había enviado un dibujo. Esa mañana, un dibujo a crayón de las dos cogidas de la mano bajo un sol con una enorme carita sonriente. En el reverso, había una nota. Me salvaste, pero también te salvaste a ti misma. Y era cierto. Naomi había cambiado. No solo ante los ojos del mundo, sino también ante los suyos. Durante tanto tiempo, Esach pensaba que ser fuerte significaba guardar silencio, sobrevivir. Pero ahora lo sabía mejor. Ser fuerte significaba alzar la voz, mantenerse firme. Incluso cuando la voz temblaba. Incluso cuando quienes antes se burlaban de ella por fin dejaban de hacerlo. Porque la victoria más sonora es cuando el silencio se transforma en respeto. Y Naomi se lo había ganado a pulso. Era sábado por la mañana y la ciudad por fin volvía a sentirse tranquila. Naomi estaba frente a las puertas de la secta y la finca. Esta vez, no como una extraña, no como una niña fugitiva con miedo en los ojos, sino como invitada, una invitada de verdad. Con su nombre en la lista, la mochila al hombro y una mezcla de nerviosismo y emoción revoloteando en su pecho. Ava la había invitado a pasar el fin de semana, no solo para pasar el rato,
sino para sanar. Naomi cruzó las altas puertas de hierro, pasando junto a setos recortados y fuentes de mármol que brillaban bajo el sol del domingo. La casa parecía sacada de una película. Piedra blanca, ventanales y un camino de entrada tan largo como media manzana. Pero lo que la hizo detenerse no fue la mansión. Fue Ava, que la esperaba en el porche vestida con vaqueros, una camiseta y la sonrisa más grande que Naomi había visto en semanas. «Lo lograste». Ava corrió hacia ella y la abrazó tan fuerte que hizo reír a Naomi. «Claro que sí», dijo Naomi. «¿Crees que echaría de menos los panqueques?» Entraron juntas como si fuera lo más normal del mundo. Sin cámaras, sin prensa, solo dos chicas que habían pasado por algo que la mayoría de los adultos ni siquiera podían comprender. El día empezó tranquilo. Jugaron a las cartas en la terraza acristalada y se turnaron en la cama elástica gigante de Ava en el jardín. Vieron dibujos animados, hicieron palomitas y se quedaron en pijama hasta la hora de comer. Pero bajo toda la diversión, había algo más, algo que no se decía, un recuerdo que ambas guardaban. Y al final, hablaron de ello. Fue después de comer cuando Ava sacó el tema. Estaban sentadas junto a la piscina cubierta, con los pies colgando en el agua, en silencio un rato. Entonces Ava dijo en voz baja, «¿Alguna vez tienes pesadillas?» Naomi no apartó la mirada. «A veces, sobre todo con el almacén», asintió Ava. «Yo también». Volvió a haber silencio. Entonces Naomi añadió, «Pero creo que hablar de ello ayuda». Así que lo hicieron. Hablaron del miedo, de la oscuridad, de el sonido de pasos, el olor a cemento y aceite. Como se habían aferrado la una a la otra en el contenedor de basura, temblando, susurrando oraciones que ninguna recordaba. Y cómo, en ese momento, se convirtieron en algo más que dos niñas asustadas. Se convirtieron en hermanas, no de sangre, sino por elección, por supervivencia. Por cómo se aferraron cuando todo lo demás se desmoronaba. Esa noche, hicieron una pijamada en la habitación de Ava. Naomi miró a su alrededor, los muebles mullidos, los pósteres en la pared, las luces de hadas alrededor del techo. Se sentía como un sueño. Pero no eran las cosas lo que la hacía sentir segura. Era Ava, la forma en que hacía espacio en su mundo para alguien que nunca pensó que pertenecía a él. Se quedaron despiertas hasta tarde hablando de todo: la escuela, los amores platónicos, los libros que amaban, la música que no podían dejar de escuchar. Naomi le enseñó a Ava a hacerse trenzas. Ava le mostró a Naomi cómo pintarse estrellitas en las uñas. Solo eran niñas. Y eso era lo más sanador de todo. A la mañana siguiente, Russell se unió a ellos para desayunar. Sirvió zumo de naranja. Contó chistes malos y trató a Naomi como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Sin cámaras, sin discursos, solo gofres y conversación. «Naomi», dijo, «estábamos pensando, tal vez el próximo verano. Si te interesa, podrías viajar con nosotros. Vacaciones familiares». Naomi parpadeó. «¿Quieres decir cómo?» «Sí», dijo Ava, «como hacen las hermanas». Naomi bajó la mirada a su plato. Sin palabras por un segundo, con el corazón lleno. «Me gustaría», dijo, y lo decía en serio. Al terminar el fin de semana, cuando Naomi hizo la maleta, Ava le entregó una cajita. Dentro había una pulsera hecha a mano con sus iniciales y un pequeño dije de plata con forma de helado. «Para cuando olvides lo brillante que eres», dijo Ava. Naomi la abrazó fuerte y luego susurró, «Tú también me salvaste, ¿sabes?» Ava sonrió. «Supongo que estamos a mano». De camino de vuelta a su barrio, Naomi miró por la ventana, con la pulsera en la muñeca y el corazón lleno de emoción. Estable. No era rica. No era famosa, pero ahora tenía algo mejor. Un vínculo irrompible. Una amiga que la veía tal como era. Y un recordatorio de que a veces la familia no se trata de sangre.
Se trata de elección. Y esa elección puede cambiarlo todo. La investigación oficial duró semanas, pero para Naomi, la verdad comenzó a desvelarse mucho antes de que la prensa la descubriera. Todo empezó con un solo nombre: Derek Bennett. El supuesto tío de Ava, Derek, un antiguo socio de Russell Coulton, un hombre que solía pasearse por la finca Coulton con un vaso de whisky en la mano, chocando los 5 con Ava y llamándola campeona. Alguien que una vez había sido lo suficientemente cercano como para ser considerado familia hasta el acuerdo de Avalon. Naomi se enteró una noche, escuchando a escondidas una conversación entre el señor Coulton y el agente Ortiz en un rincón de la biblioteca Coulton. No tenía intención de espiar, pero, al oír el nombre de Derek, contuvo la respiración y se apoyó contra la pared. Derek lo perdió todo cuando te retiraste, dijo Ortiz. No tuve otra opción, respondió Coulton. Las cifras estaban manipuladas. Estaba usando el fondo de desarrollo para cubrir deudas antiguas. No podía permitir que involucrara a la empresa en eso. Así que intentó involucrar a tu hija. La sala quedó en silencio. Y fue entonces cuando Naomi lo comprendió. Esto no era solo un crimen de avaricia. Era un crimen de orgullo. Derek había pasado años a la sombra de Russell. Odiaba ser el segundo. Odiaba perder el control. Y cuando el negocio fracasó y su reputación se fue al traste, culpó a una sola persona: Russell Coulton. Pero Derek no era tonto. Sabía que Russell era intocable, demasiado poderoso, con demasiados contactos. Así que atacó donde más le dolía: a su hija. El público no conocía todos los detalles. Solo vieron los titulares: rival comercial de Coulton tras el complot de secuestro. El FBI acusa a un promotor inmobiliario en un caso de gran repercusión. Se revela el móvil. Décadas de resentimiento. Pero tras esos titulares se escondía una verdad más oscura y personal. Derek no planeó el secuestro solo. Tuvo ayuda. 3 hombres, todos con antecedentes. Exmilitares, exagentes de seguridad y un antiguo contratista de almacén que sabía exactamente qué edificios estaban fuera de control. No exigieron rescate porque no se trataba de dinero. Se trataba de control, venganza, hacer sufrir a Russell Coulton. Según las transcripciones judiciales filtradas posteriormente en línea, el plan original de Derek era mantener a Ava oculta durante solo 3 días. El tiempo suficiente para desencadenar un pánico nacional, el tiempo suficiente para que Russell se sintiera impotente. Luego, daría pistas anónimas a la policía y se haría el héroe, culpando a otro y saliendo impune. Pero algo cambió. Los hombres que contrató empezaron a pedir más dinero, más tiempo. Se dieron cuenta de quién era Ava en realidad. No solo una niña rica, sino la única hija de un hombre con enemigos en todos los sectores. Los planes se descontrolaron y Ava quedó atrapada en medio. Con lo que Derek no había contado era con Naomi. Una chica a la que nunca había conocido. Una chica que no encajaba en su plan. Una chica que no debía estar allí. Que importara. Pero sí importó. Porque Naomi no dudó. Y una vez que su retrato robot llegó a manos del FBI y la grabación de voz llegó al Tribunal Federal, todo el plan se desmoronó. Los cómplices de Derek cambiaron de bando rápidamente, haciendo tratos a cambio de sentencias más leves. Uno incluso lloró en el estrado, afirmando que nunca se había apuntado a una situación de rehenes menores. Derek, por otro lado, permaneció impasible. Sin remordimiento, sin disculpas, solo la mandíbula tensa en una mirada fija en la sala del tribunal que decía: «Me arruinaste, Russell. Y ahora nunca lo olvidarás». Fue sentenciado a 35 años de prisión federal sin libertad condicional. Cuando Naomi escuchó el veredicto, no vitoreó. Ni siquiera sonrió. Solo asintió. La justicia no se trataba de venganza. No se trataba de desquitarse. Se trataba de cerrar una puerta que había permanecido abierta demasiado tiempo.
Más tarde esa semana, la agente Ortiz visitó a Naomi en la escuela. Le entregó una carpeta manila gruesa con páginas impresas y fotos. Este es el expediente completo del caso, dijo Ortiz. Puedes quedártelo. Te lo ganaste, dijo Naomi. Lo revisó todo, la planificación, los contactos, las grabaciones de vigilancia. El contrato de alquiler del almacén a nombre de Derek. Por último, una foto de Ava. La que le tomaron minutos después de encontrarla. Sucia, magullada, pero viva. Naomi tocó suavemente la esquina de la foto. Esta es la que importa, dijo. Fuera de la escuela, la vida seguía su curso. Los niños corrían por el patio. Sonaban las campanas. Las mochilas rebotaban. Pero Naomi se quedó, inmóvil un instante, asimilando todo. No había querido formar parte de un caso. No había pedido verse involucrada en algo tan importante. Pero lo estaba, y lo había cambiado, no solo por ser valiente, sino por negarse a callar. Por creer que su voz importaba incluso cuando el mundo la ignoraba. Hay un momento después de que se disipa el polvo. Cuando los titulares se desvanecen, los flashes de las cámaras cesan, los aplausos se apagan. Y el mundo sigue girando. Para Naomi, ese momento llegó en silencio. No hubo desfile, ni entrevista final, solo ella. Sentada en su habitación, mirando la pulsera de cuentas que Ava le había regalado, el dije en forma de sol girando lentamente entre sus dedos. Todo había cambiado. Y sin embargo, mucho seguía igual. Las calles aún crujían bajo sus pies. La tienda de abajo aún olía a recibos viejos y cebolla frita. La ciudad seguía vibrando con el sonido de autobuses, gritos, oportunidades y desengaños mezclados. Pero algo dentro de ella era diferente, más profundo, más claro, porque ahora entendía algo que a los hombres adultos les llevaba toda una vida a comprender. Ser vista es una cosa, pero conocer tu valor, eso lo cambia todo. Es fácil creer que no importas cuando el mundo te dice lo contrario. Cuando los profesores pasan por alto tu mano. Cuando las tiendas te siguen por los pasillos. Cuando tu nombre nunca aparece en el cuadro de honor, por mucho que te esfuerces. Es fácil creer que eres solo una cara más en una multitud de gente más ruidosa, más rica y más brillante. Pero la historia de Naomi. Esto demuestra que es mentira. No necesitas ser el centro de atención para ser importante. No necesitas un título para ser valiente. No necesitas que te inviten para marcar la diferencia. Porque a veces el mayor cambio comienza con la voz más silenciosa. La que dice, voy a ir de todas formas. Naomi no salvó a Ava porque quisiera llamar la atención. La salvó porque algo dentro de ella le decía, no apartes la mirada. Y esa es la verdadera lección. La compasión es más fuerte que el miedo. El coraje no siempre ruge. Y los héroes no siempre llevan insignias ni capas. Algunos usan zapatos de segunda mano, llevan teléfonos rotos y aún así encuentran espacio en sus corazones para proteger a alguien más. Ese es el tipo de legado que importa. No los me gusta, no los seguidores, no la fama, sino el impacto. Y Naomi dejó uno en Ava, en Russell, en cada niño de su escuela que ahora camina con la frente en alto y tal vez también en ti. Así que, si estás viendo esto, y alguna vez te has sentido invisible, si alguna vez te han dicho que eres demasiado joven, demasiado pobre, demasiado diferente o demasiado insignificante para importar, deja que esta historia te lo recuerde. Nunca eres demasiado nada para marcar la diferencia. Eres suficiente ahora mismo, tal como eres. Y la próxima vez que veas algo mal, no esperes a que alguien más lo arregle. No esperes permiso. No esperes el momento perfecto. Sé tú quien dé un paso al frente, aunque te tiemble la voz, aunque tengas miedo, aunque no sepas cómo termina, porque alguien ahí fuera está
esperando a que aparezca tu valentía, igual que Ava esperaba a Naomi. Y si esta historia te ha conmovido, compártela. No por visitas, sino porque quizá alguien más necesite escucharla. Hoy, alguien que está a una decisión de hacer lo correcto y solo necesita saber que no está solo. Esto es Valor Oculto, donde contamos historias que el mundo no siempre ve. Historias de personas negras, historias valientes, historias reales. Historias que nos recuerdan que nuestro valor no se mide por nuestro origen, sino por cómo actuamos cuando más importa. Así que, antes de irte, dale a me gusta, comparte esto con quien lo necesite, y si crees que todas las voces importan, suscríbete. Esto es solo el comienzo.